Vamos a estar leyendo en el capítulo número 5. Primera de Corintios, capítulo número 5, versículo 1 hasta el versículo número 6. Estamos hablando sobre las responsabilidades de la membresía de la iglesia, y una de esas responsabilidades, sin lugar a dudas, es la disciplina. El ejercicio espiritual de la disciplina dentro de la iglesia. Quiero hablarles en esta noche acerca de la disciplina y la santidad de la iglesia. Y para ello leeremos estos 6 versículos. Así dice la palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Gracias, hermanos y hermanas, pueden tomar asiento. Disciplina y santidad en la iglesia. Estamos estudiando este maravilloso tema, hermanos, de la disciplina. Y es que la disciplina es un tema vital, un tema importante para la iglesia. Por lo que no debemos evitar la disciplina, no debemos ignorar la disciplina, ni siquiera deberíamos rechazar la disciplina. Porque esa es una de las evidencias de que una persona es hijo de Dios, cuando no rechaza la disciplina. Por eso es que en Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice el escritor a los Hebreos, citando a Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, que Dios al que ama lo disciplina y corrige o castiga a todo aquel que recibe por hijo. De manera que el amor de Dios es extraordinario, es sublime, es hermoso, que va más allá de nuestro entendimiento. Porque podríamos pensar que el amor de Dios es como nosotros entendemos el amor, ¿verdad? Que Dios es permisivo porque nos ama y podemos hacer o cometer cualquier acción sin importar cuánto estemos violando su santa ley, y que todo quedará en el olvido y que no sufriremos las consecuencias. Pero el amor de Dios es tan extraordinario que justamente porque nos ama es que nos castiga. Y el propósito es para llevarnos al arrepentimiento. A los que no son sus hijos, aquellos que rechazan su disciplina, aquellos que rechazan toda disciplina, entonces no se les castiga, sino que se les tolera. Pero esa tolerancia tendrá un final. ¿Y cuál será el final? El justo juicio de Dios, el juicio final. Así que se muestra el amor de Dios para sus hijos, aun cuando Dios disciplina, aun cuando Dios castiga. Este es un ejercicio que Dios hace porque nos ama. Donde hay amor, hay disciplina. Si no hay disciplina, entonces no hay amor. Una cosa va de la mano con la otra. Y esta autoridad de ejercer la disciplina, Dios se la ha dado a la iglesia. Por eso es que la iglesia, no un grupo de personas calificadas para otorgar juicio dentro de la iglesia, sino la iglesia, todos y cada uno de aquellos que formamos parte de una lista de la membresía de una iglesia, tenemos entonces la responsabilidad del mandato de Cristo por su poder de ejercer la disciplina dentro de la iglesia y recibirla en caso de ser necesario. Esta noche vamos a ver un ejemplo de la autoridad que Cristo ha dado a su iglesia para ejercer la disciplina, lo descuidada que puede ser la iglesia cuando no ejerce la disciplina, y si Dios permite el día de mañana veremos las consecuencias de una iglesia que no está ejerciendo la disciplina. Pero ahora veremos el ejemplo en la iglesia de los Corintios, y específicamente con un pecado que se estaba llevando a cabo dentro de la iglesia, y que la iglesia de los Corintios, la iglesia en la ciudad de Corinto, no estaba disciplinando. El apóstol Pablo escribe esta carta
Y dice ahí en el versículo 1, las cartas que Pablo escribe eran respuestas a cartas anteriores que las iglesias le habían enviado al apóstol, haciéndole preguntas, o personajes que le llevaban informes de la iglesia. En este caso es la familia de Cloé, que lleva el reporte de Corinto hasta donde se encuentra Pablo. Así que ahora Pablo va a responder. Ahora, esto es importante, hermanos, porque para ese tiempo no habían redes sociales, no habían teléfono, todo era bastante tardado para que llegara la información de un lugar a otro, de manera que el pecado que vamos a ver ahí en Corintios 5 se estaba dando en el momento desde que fue tomado el informe, desde que la familia de Cloé llegó hasta donde estaba Pablo, todo el tiempo que Pablo se tardó para escribir esta carta y que llegara otra vez la carta a la iglesia, a los Corintios. Y la iglesia ignorando la disciplina. Dice ahí en el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Hermanos, este capítulo nos enseña que la iglesia debe ejercer la disciplina, y en muchas ocasiones disciplina severa. No una cuestión superficial con amabilidad, severa, con mucho amor, pero con severidad. Dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Esa es una acusación muy grave. Que a un grupo de personas que proclaman la santidad del Dios que los llamó, que los salvó, de un grupo de personas que diga ser cristianos, o como Pablo le ha dicho ahí cuando comienza a escribir la carta, ustedes son los santificados de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo les dice, entre ustedes hay fornicación. Ahora, la palabra fornicación, que aquí se traduce como fornicación, es la palabra griega porneia, que en nuestro idioma viene a traducirse como pornografía. Aunque el concepto es mucho más amplio de la palabra porneia, puesto que significa todo acto romántico o íntimo ilícito, es decir, fuera del matrimonio, y el concepto es mucho más amplio, que abarca la homosexualidad, el incesto, la prostitución o cualquier práctica que sea contraria a la ley de Dios. Así que esta mera acusación ya debió despertar o aclarar la visión de los corintios, a ver qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia. Se escucha, dice Pablo, se oye que entre ustedes hay fornicación. ¿Y cuál de todos estos pecados se estaba dando en la iglesia de los corintios? Bueno, aquí se trata de uno, hermanos, pero mientras estudiamos la carta a los Corintios, vemos cómo todos estos pecados inmorales, cómo la fornicación iba hallando cabida cada vez más dentro de la iglesia. Lo mismo que en la iglesia de Tiatira, que lo veremos mañana, si Dios permite. Ahora, aquí se estaba dando el caso, el pecado del incesto. ¿Y qué es el incesto? Bueno, el incesto es la relación romántica entre parientes cercanos. Todo tipo de fornicación es condenable, es prohibido y condenable para todo cristiano. Y mucho más ser miembro de una iglesia. Y mucho más si es líder de una iglesia. Por eso que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice Pablo, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando se le escribe a los nuevos cristianos gentiles después del concilio de Jerusalén, lo que se les escribe es que se aparten de fornicación, entre otros mandatos. Este era uno de los principales, que se aparte de fornicación. Y ahí en Primera de Corintios, un capítulo después, versículo 18, dice Pablo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego Pablo argumenta que nuestro cuerpo no nos pertenece, es templo de Dios, así que estamos pecando directamente contra Dios cuando cometemos un pecado de fornicación. Es infringir la ley de Dios, por lo tanto es prohibido y condenado. Ahora, el pecado que este hombre estaba cometiendo dentro de la iglesia de Corintio ya había sido prohibido y condenado por la ley de Dios. Por eso es que Pablo le dice, ¿no sabéis que un poco de levadura puede leudar toda la masa?
Y esa frase se va a repetir en la carta a los Corintios en muchas ocasiones. ¿Acaso no sabéis? Es como, ustedes ya olvidaron lo que dice la Escritura, porque ellos aparentemente lo habían olvidado. Habían olvidado que en Levíticos capítulo 20, versículo 11 dice que cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos deben morir. Este pecado ya había sido condenado por Dios en su santa ley. ¿Y qué se había de hacer con esos dos que habían cometido este pecado? Debían de morir. Primero eran sacados del pueblo y luego eran ejecutados. Esto era para el pueblo de Israel. Todas las otras naciones pues celebraban sus pecados como ellos querían hacerlo, pero estamos hablando del pueblo santo de Dios, y estas eran las consecuencias de infringir su ley, de violar su ley, de cometer estos pecados. Es obvio que el que era miembro de la iglesia aquí es el hombre, no la mujer, porque a la mujer ni siquiera se le nombra, no se le llama la atención. Es el hombre que es miembro de esta iglesia y delante de todos es muy conocido que abiertamente está en un pecado y nadie le ha corregido, nadie le ha llamado la atención. Posiblemente por los mismos argumentos que ahora se presentan en muchas iglesias, y yo espero que en esta iglesia no sea así. ¿Por qué nos tenemos que meter en la vida de los hermanos? ¿Acaso no es mi vida? ¿Acaso no tengo vida propia? La respuesta es no. No tenemos vida propia. Nuestra vida le pertenece a Cristo, y al ser parte dentro de la iglesia, venimos a entregarlo absolutamente todo lo nuestro. De manera que este ejercicio espiritual, hermanos, debe ser llevado a cabo por cada cristiano dentro de la iglesia. La actitud de esta iglesia era incorrecta, claramente, porque debían condenar este pecado como se deben condenar los pecados dentro de la iglesia. Por ejemplo, la mentira de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, o la pereza de nuestros amigos vagos de Tesalónica, o aquellos que causaban divisiones en la iglesia de Roma. Por eso que Pablo le escribe a los romanos y les dice: fíjense en los que están causando divisiones y apártense de ellos. O nuestros hermanos de la iglesia de Creta, la ciudad de Creta donde Pablo dejó a Tito para que corrigiese lo indeficiente. Estos hermanos también tenían este espíritu revolucionario de dividir los grupos eclesiásticos. Así que en el capítulo 3, versículo 10 le dice Pablo a Timoteo: el que causa divisiones, después de amonestarles una y otra vez, deséchalo, expúlsalo, sácalo. O aquellos pecados que la iglesia de Tiatira estaba tolerando por una mujer llamada Jezabel, que seducía a los siervos de Dios para que fornicaran. Y el Señor mismo tiene que enviarles una carta y decirle: ¿están tolerando que esa mujer se dice ser profetisa? Es que cuando una mujer se dice ser profetisa o pastora, ya nada bueno se puede esperar. Que incita a mis siervos a fornicar, infiltrando una mezcla de paganismo con el cristianismo, de idolatría y de fornicación. O esos pecados que se mencionan ahí en 1 Corintios, unos versos más adelante, y en el capítulo 5, versículo 11, que dice Pablo: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Es decir, no participen, no tengan comunión con él, porque es una persona que está evidenciando que no pertenece al pueblo de Dios, porque su forma de vivir lo condena. Ciertamente, seremos pecadores hasta el día de nuestra muerte. Como decía el fin de semana pasado, no es que nos vamos a congregar para ver en qué pecado se encuentra el hermano, la hermana, cómo vino vestido, cómo habló, lo que hizo, porque entonces nuestros cultos ya no serían acciones de gracias a Dios, sino un juzgado en el que cada quien, ¿verdad?, no pueda adorar con los ojos cerrados, sino que esté vigilando para ver en quién se equivoca para señalarlo.
Por todos estos pecados que hemos leído, hermanos, que estaban en las iglesias, eso es sumamente importante, porque hay personas que creen que cuando se unen a la membresía de la iglesia, se han unido a la membresía de seres perfectos, angelicales, que únicamente les falta tener alas para creerse que están en el cielo. Pero como vemos por las Escrituras, que eso no es así. Ahí en el capítulo 6, Pablo dice, de 1 Corintios, dice: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ahí hay una presuposición de que hay problemas en la iglesia. Así que yo espero que ninguno de nosotros que somos miembros de la iglesia salgamos corriendo cuando se presente un problema. No. Hay formas adecuadas y bíblicas de cómo corregir esos problemas, aun cuando, como por ejemplo en el capítulo 6, eran problemas legales. Las personas que tenían más posesiones le estaban vendiendo a las personas que pues eran un poco más pobres y los estaban demandando delante de los juzgados. Eran cuestiones legales y a pesar de eso la iglesia debía resolverlos, como lo hacía el pueblo de Israel en tiempo de los jueces. El pueblo venía delante de Moisés o delante de los que delegó Moisés y entonces encontraban solución de Dios para ese problema. Todos estos pecados que hemos visto en las iglesias, hermanos, por lo menos podemos ver 3 criterios para pasar disciplina. Primero, que sea público, que sea grave y que no haya arrepentimiento. Porque si un hermano cometió un pecado, se le llama la atención y se arrepintió, se apagó el fuego. Se le perdonó y se apagó el fuego, pero es cuando persiste en su pecado. Note que este hombre en la iglesia de los Corintios, por eso les decía el tiempo en el que la carta fue enviada a Pablo y fue de regreso, este hombre seguía en ese pecado. Tanto es que dice que en el versículo 1 dice: cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene. Ese tiene es que vivían juntos. Tiene la mujer de su padre. No es que en un momento de descuido, de un momento de debilidad, ocurrió por allí un pecado. No se sabe si esta mujer ya era viuda o si se había divorciado de su antiguo esposo y ahora quedó sola, y el hijastro. Entonces, por vivir juntos ocurrieron muchas cosas. No es que tuvo un desliz, que también es un gravísimo pecado. Es que este hombre vivía con ella. Es decir, persistía en su pecado. Por lo tanto, ameritaba disciplina. ¿Era público? Claro que sí. Dice: se oye que hay entre vosotros. Esto es increíble. Aún la gente de afuera notaba que en la iglesia estaba dentro de la membresía y posiblemente ejercía privilegios un hombre que estaba abiertamente involucrado en un pecado de tal magnitud. ¿Era grave? Sí, era grave, dice Pablo. Ese pecado ni aún entre los gentiles se nombra. Y no es que no ocurría con los gentiles, sí ocurría con la gente impía, solo que aún para ellos era algo grave. Y cuánto más no debería de serlo para la iglesia. Así que este pecado acá amerita ser disciplinado porque era público. Se oye que hay entre vosotros. La iglesia lo conocía, la iglesia sabía que ese pecado estaba ahí. El problema de esta iglesia, hermanos, es que tenía una actitud bastante equivocada. Y ellos lucían sus dones porque tenían muchos dones, se les habían otorgado muchos dones, lucían su conocimiento y por eso es que iban a los juzgados, porque les encantaba debatir, les encantaba estar delante de los debates que se armaban en los juzgados. Estos hombres y mujeres de la iglesia de Corintio exhibían una santidad casi inmaculada, de tal manera que era una iglesia inclusiva. Es decir, que aceptaban a todas las personas que reclamaban membresía de esa iglesia, sin importar su contexto cultural, sus preferencias ideológicas o incluso sexuales, sin importar qué persona sería o qué pecados tendría detrás de sí. Hay que aceptarlo porque somos una iglesia inclusiva y por lo tanto nuestra madurez no nos permite poner pecado, no nos permite rechazar o confrontar, porque la tolerancia es una muestra de grandeza espiritual. La iglesia de los Corintios era una iglesia inclusiva. Y se jactaban de eso. Creían que por no rechazar o por no condenar o por no poner en disciplina a este hermano, ellos estaban bien.
Somos tan espirituales que cada quien, la salvación es individual y en aquel día cada quien dará cuenta de sí. Eso es verdad. ¿Eres tú guarda de tu hermano? Le dice Caín a Dios, ¿soy yo guarda de mi hermano? La respuesta es sí, sí. Somos guarda de nuestros hermanos. Si uno cae, otro lo levanta y lo que está salido del camino se enderece. Sí, somos guarda de nuestros hermanos. No debemos ser una iglesia inclusiva. Le abrimos las puertas a todo el que quiera venir. Las puertas están abiertas de par en par. Pero cuando aceptan a Cristo, o la frase correcta es cuando Cristo los acepta a ellos y los llama a arrepentimiento y fe y son bautizados y pasan a formar parte de la membresía de esta iglesia o de la iglesia de Cristo, tienen que saber que están dejando delante de la iglesia su vida. Su vida, su reputación. Y que cualquier cosa que un miembro de esta iglesia haga en este contexto de desobedecer la ley de Dios, no solo afectará su vida, si no se arrepiente, sino también traerá consecuencias a la iglesia, y sobre todo una iglesia descuidada, que cree que no merece pasar disciplina a un pecado específico. Era público, era grave, y este hombre, hermanos, no se había arrepentido. La actitud de la iglesia, por tanto, es equivocada, porque a pesar de que lo sabía, estaba envanecida. Versículo 2. Estáis envanecidos. Versículo 6. Vuestra jactancia no es buena. Ellos se jactaban de ser súper espirituales, se jactaban de tener una espiritualidad inmaculada, pues presumían de todo lo que se les había dado, y era justamente ese orgullo que les había cegado para que no vieran lo que estaba ocurriendo dentro de la comunidad de fe. Posiblemente creían que pasar disciplina era un poco extremista, era un poco pasado de moda, era acosar a los hermanos, era hacer acciones, accionar sin amor. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora, ¿qué se debía de hacer con este hombre? Porque Jesús, nuestro Señor, nos dice lo que se debe hacer cuando es un pecado, por ejemplo, personal, ¿verdad? Si un hermano peca contra ti, ve, repréndelo estando tú y él solo, luego trae a 2 testigos, si no oye a los testigos, dilo a la iglesia, si no oye a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano, que es que excluirlo, sacarlo de la membresía, aunque las puertas seguirán abiertas hasta que se arrepienta. Pero en este caso, que es un pecado público, ¿qué se debe hacer? Bueno, Pablo entonces nos da el método de cómo pasar disciplina en este caso. Versículo 3. Dice Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Primero encontramos la condena del apóstol Pablo, y estamos hablando de un hombre de Dios que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento que ahora nosotros tenemos como la Biblia. Estamos hablando de un hombre que recibía revelaciones directas de parte de Dios, uno de los últimos hombres que recibió revelación directa de parte de Dios. Y es este hombre que dice, versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Esta es una bofetada muy fuerte para la iglesia, porque Pablo les dice, yo no estoy presente, ustedes están presentes, ustedes saben de este pecado y qué sé yo, desde que cuánto tiempo ya ustedes lo saben, yo lo acabo de saber, pero aún ausente yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho, al que tal pecado ha cometido. Y ahora
les pasa a explicar a la iglesia lo que ellos que están presentes deben hacer. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es de suma importancia. Pablo aquí nos está dirigiendo al pastor de la iglesia de los Corintios. No se está dirigiendo al diácono, no se está dirigiendo a los líderes, se está dirigiendo a la iglesia. Dice Pablo, reunidos vosotros como iglesia con mi espíritu. ¿Y cómo lo han de hacer o con la autoridad de quién lo ha de hacer? Es interesante que el versículo 4 comienza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y termina y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos reúne y nos da el poder para ejercer la disciplina. De no hacerlo, no estaríamos actuando en amor, estaríamos actuando en desobediencia. Es que es muy agresivo, es que el hermano o la hermana se va a ir, es que se va a sentir mal. Señor, no vamos a pasar disciplina porque parece que tú te fuiste muy al extremo. Nosotros somos más compasivos que tú, por lo tanto no vamos a ejercer la disciplina. Es como si le estuviéramos ayudando a Dios, ¿verdad? Como Dios es tan severo, nosotros no. Nosotros vamos a ser cuidadosos y no vamos a ejercer la disciplina de este hermano porque entonces, imagínense que tal que por él se gana la madrastra para Cristo. Eso sería una total desobediencia. El no pasar disciplina por querer ayudar a Dios. El Señor Jesucristo nos ha dicho, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese es en el contexto de la disciplina, donde los 2 testigos y el que está corrigiendo un pecado se encuentran reunidos y están de acuerdo y orasen y se pusiesen de acuerdo en cualquiera cosa. Yo escucharé, dice el Señor, y Él estará allí presente. Hermanos, cuando se está ejerciendo esta labor tan importante de la disciplina dentro de la iglesia, debemos hacerlo en nombre de Cristo y con el poder de Cristo. ¿Por qué con el poder de Cristo? Porque ninguno de nosotros puede levantarse y tirar la piedra contra otro hermano. Juan capítulo 8, ¿recuerdan la mujer samaritana? Todos estaban con las piedras listas, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande. Cuando el Señor se levantó, todos se habían ido. ¿Y por qué todos se habían ido? Porque el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ninguno de nosotros está libre para tirar la primera piedra. Ahora, somos libres en Cristo, me refiero a que todos aquí somos pecadores. Por eso es que la disciplina de la iglesia son pecadores corrigiendo pecadores. Todos nos necesitamos. Por eso debemos hacerlo en el poder de Cristo. Porque si lo hacemos con un corazón muy humano, muy nuestro, con una mentalidad muy carnal, entonces, hermanos, en vez de hacer corrección, vamos a correr al hermano, porque no lo vamos a hacer de la manera correcta. Es en nombre de Cristo y con el poder de Cristo. El dictamen entonces de la iglesia, en tercer lugar, primero es la actitud equivocada de la iglesia, segundo es el método de disciplina y ahora la conclusión de la iglesia. Versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, esto es en un dado caso que el individuo no se arrepienta. No es que porque ya pecó se le condenó. Hay que recordar el proceso que Cristo nos enseña. Ve delante de Él, si no se arrepiente, trae a 2 testigos, y en este caso la iglesia y el mundo era testigo de ese pecado. Si no escucha la iglesia, entonces sí, hay que expulsarlo. Pero aquí dice, entrégalo a Satanás, en un caso que no se arrepienta. Y si se arrepiente, hay que perdonarlo. Y aparentemente este hermano se arrepintió. Porque en 2 Corintios capítulo 2 versículos 5 al 11, y ahí hay un debate entre los estudiosos si está hablando del mismo caso o de otro caso, pero es muy posible que está hablando del mismo personaje. 2 Corintios capítulo 2 versículos 5 al 11, nota lo que Pablo dice. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado solo a mí,
sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, dice Pablo. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarlo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Suponiendo que está hablando del mismo personaje, entonces se arrepintió y ahora la iglesia debe perdonarlo. Y dice Pablo, y confirméis el amor para con él, para que no se llene de demasiada tristeza. Y lo más importante, para que Satanás no gane ventaja con nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. ¿Y por qué Pablo menciona ahí a Satanás y que va a tomar ventaja? Porque entregarlo a Satanás en el caso de que no se arrepiente significa excluirlo de la membresía de la iglesia, quitarle, por decirlo de alguna manera, la cobertura que tiene la iglesia por ser el reino de Cristo, el pueblo de Dios, y sacarlo, entregarlo al mundo gobernado por Satanás para que sufra y esa disciplina le sirva para arrepentimiento. Es decir, entregarlo a Satanás es dejarlo a la libertad de que Satanás pueda hacer con él lo que quiera. Y Satanás no le va a llevar un ramo de flores por la noche. Hay varios ejemplos en la Biblia de personas que fueron entregadas a Satanás, para bien o para mal. Himeneo y Alejandro, para que aprendan a no blasfemar, dice Pablo. Pero hay otros hombres en la Biblia que fueron entregados a Satanás. Por ejemplo, Job. Satanás llegó delante de Dios pidiéndole permiso para tentar a Job, para tocar a Job. ¿Y Dios qué hizo? Le dio permiso. ¿Qué estaba haciendo Dios? Entregando a Satanás, ¿qué cosa? Las posesiones de Job. Y Job lo perdió todo. Y luego llega Satanás donde Dios diciéndole, pero todavía conserva su integridad. Es porque está sano. Él no se ha enfermado. Ya perdió todo, pero sigue sano. Y como hay mucha gente que dice, ¿verdad? Tenemos salud, estamos bien. Así que Dios le da permiso a Satanás para que toque la salud de Job, pero que no acabe con su vida. ¿Era para bien o era para mal? Bueno, Job terminó su vida y no supo lo que pasó porque Job no leyó el libro de Job. Sin embargo, todo le fue recompensado. Y este hombre, todo lo que tenía se le multiplicó cuando hubo acabado el tiempo en el que Dios lo había pasado por esa prueba, entregándolo a Satanás. Más sorprendente, nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 4, dice que después de ser bautizado, el Espíritu llevó a Cristo al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Por qué el Espíritu llevó a Cristo al desierto? Para ser tentado por Satanás. El apóstol Pedro le dice, Simón le dice el Señor a Pedro, su antiguo nombre, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Ahora, no sabemos si Satanás llegó como en el caso de Job delante de Dios, dame permiso para tentar a Pedro. Y Cristo oró por Pedro para que la fe de Pedro no menguara. Para que habiendo vuelto, confirmes a tus hermanos. Es decir, para que cuando hayas acabado la prueba en la que vas a pasar por causa de Satanás, vendrás y has de edificar a tus hermanos y enseñarles lo que se siente estar en esa prueba y confirmar en esa prueba. Por eso es que en su primera carta dice Pedro, ¿ustedes se sorprenden por las pruebas que han venido sobre su vida? ¿No saben que es que su fe está siendo probada como el oro en el fuego? Pedro confirmando a sus hermanos. En este caso, ser entregado a Satanás no era para algo positivo.
era para que aprendiera, para que esta disciplina le enseñara que por medio del sufrimiento, de la tragedia, de la desgracia, se arrepintiera y entonces volviera. No era, hermanos, condenándolo al juicio final, no era maldiciéndolo. ¿Saben por qué había que entregarlo a Satanás? Para ganarlo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Para eso había que entregarlo a Satanás. Y eso también es responsabilidad de la iglesia. Una persona que se le ha corregido y no se arrepiente, luego se ha traído 2 o más testigos y no se arrepiente, luego la iglesia ha puesto presión sobre este hermano para que se arrepienta de su pecado y no se arrepiente, ¿qué hay que hacer? Tenerle por gentil y publicano, o dicho en palabras de Pablo, entregarlo a Satanás, para que aprenda por esa disciplina y se arrepienta. Y si no se arrepiente, es que no era cristiano. Definitivamente no era cristiano. Para que su carne, dice, sea destruida, es decir, su carne, su naturaleza pecaminosa sea destruida. Hermanos, esta es una acción espiritual de la iglesia. Removerlo de la membresía, con ser considerado inconverso, dejar que el mundo bajo el gobierno de Satanás lo discipline. Esto no es un exorcismo, no es maldición, no es violencia espiritual, todo lo contrario, es disciplina eclesiástica severa hecha con amor. De no hacerlo, se estaría tolerando y por lo tanto destruyendo la santidad de la iglesia. De ahí el título, disciplina y santidad dentro de la iglesia. Versículo 6, el peligro de tolerar el pecado. Dice el versículo número 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura es muy pequeña, casi invisible, pero hace tanto efecto cuando se pone en contacto con otra cosa, que es sorprendente el efecto que hace. De la misma manera el pecado se esconde, se expande y contamina todo lo que toca. Penetra silenciosamente, transforma y domina. El pecado se normaliza, se vuelve cultura y por lo tanto produce escándalos y trae severas consecuencias a una iglesia que no está disciplinando. Y allí la conclusión de Pablo en el versículo 13 de este capítulo. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese severo de entre vosotros. No, vuestra jactancia no es buena, ustedes no están tolerando con amor, lo están haciendo en desobediencia. Quiten a ese perverso para que no vengan consecuencias trágicas por falta de disciplina. En conclusión, hermanos, espero que veamos la disciplina con los ojos puestos en la Biblia y no con los ojos puestos en la sociedad. Porque si usted le cuenta a otra persona que no es cristiana cómo es la disciplina, no lo van a entender. ¿Tu pastor no te deja ir a este lugar? ¿Han escuchado eso? Los hermanos de la iglesia te van a ver que andas así, porque hay personas que se esconden de los hermanos de la iglesia, eso es bien raro. ¿Por qué se va a esconder de los hermanos de la iglesia? No, la gente no lo va a entender. Solamente los cristianos que pertenecemos al reino de Cristo entendemos por qué Dios nos disciplina y es por amor. Entendemos por qué la iglesia disciplina y es por amor. Pero en primer lugar, hermanos, a modo de conclusión, quisiera decir que debemos llorar por los pecados que no se arrepienten dentro de la iglesia y comenzando por los nuestros. Lloremos nuestros pecados. Decir, antes de ver la paja que está en el ojo de mi hermano, veamos primero nuestra propia viga. Y como dice Pablo en Gálatas capítulo 6, si ves que un hermano está en pecado, corrígelo, pero hazlo con mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Estamos en la misma condición humana y podemos ser tentados de la misma manera. Decía alguien, estamos en la casa del jabonero, aquí el que no cae, resbala. En segundo lugar, hermanos, cuidemos la pureza de la iglesia. Somos guardas los unos de los otros y por tanto nos necesitamos los unos a los otros para mantener la pureza y la santidad
de esta iglesia, donde Cristo reina y su Santo Espíritu está obrando en la santificación en cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, restauremos al hermano cuando haya pecado y se haya arrepentido. Y hagámoslo de la misma manera como quisiéramos que lo hicieran, si nosotros necesitaríamos ser instruidos, confortados y vueltos al rebaño del Señor. Esta ha sido la palabra del Señor para su iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos concedes de poder estar reunidos en esta